Muy buenos días a todos, le damos la bienvenida a este conversatorio. En el día de hoy estamos acompañados de dos personas que van a aportar mucho valor al público. Le doy las gracias por estar aquí, al señor Yusuf Hassan, experto profesional ya con más de 10 años de experiencia en el tema de seguridad informática, análisis de riesgo, continuidad de negocios, en los mercados de finanzas y banca acá en Panamá, en el área portuaria. Una persona que siempre nos ha aportado mucho y nos acompaña siempre en estos conversatorios. Y hoy también contamos con la presencia de una persona que nos trae un tema de suma importancia y que es un trending topic en estos tiempos. Hablamos de la joven Ariadna Luján Martínez. Ella es una profesional en formación en Derecho de la Universidad Nacional de... a ver, un poquito, se me fue el nombre de la universidad aquí, de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. Y ella también pues, es una emprendedora, además de ser profesional en esta área. Tiene un semillero, digámoslo así, de Derecho y Tecnología, donde mezcla estos dos temas. Se llama Legal Tech Seed, en cuyo este semillero o este emprendimiento ha sido un contexto donde, como organizadora y coordinadora, ella ha fomentado el desarrollo de estos temas, ¿no? De dar a conocer a los profesionales que quieren incursionar en el tema de la tecnología y las leyes, cómo el derecho informático da ese marco, ese contexto para poder desarrollar todas estas nuevas tecnologías. También ha sido diplomada en nuevas tecnologías, ha participado de congresos de Derecho y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional. También ha participado, a ver, ahí se me fue el nombre de la Universidad Nacional. Un momentito. Disculpen que tengo la computadora un poco lenta. No pasa nada. Sí, la Universidad Nacional del Sur de La Plata. Como así también el Congreso de Derecho Informático, organizado por la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Entonces, bueno, eso es para que ustedes conozcan un poco el background de Ariadna, pero la idea es que ella ahora tome las riendas de esta charla y comience a hablar de este tema. Por favor, Ariadna, te doy entonces la palabra para que presentes el tema y ya quedes junto con Yusuf desarrollando este conversatorio. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder participar de este conversatorio. Gracias, Yusuf, también por invitarme, tenerme en cuenta. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, el tema que elegí para comenzar este conversatorio es referido a la inteligencia artificial y su aplicación en la salud. ¿Cuáles son los desafíos éticos y legales que nos presenta esta temática? Bueno, como mencionaba Hugo, yo soy Ariadna Luján, soy cofundadora de Legal Tech Seed y estos temas me interesan un montón, trato de profundizar y de seguir aprendiendo constantemente. Y para empezar esta charla vamos a contextualizar un poco dónde estamos parados y qué etapa estamos atravesando, ¿no? Las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas y han afectado la forma en que nos comunicamos. ¿Sí? No, ya listo, ya se ve. Okay. ¿Se ve? Ah, genial. ¿Se escucha bien también? Bueno, cualquier cosita me avisa. Arrancamos entonces. Bueno, las nuevas tecnologías, como decía, han irrumpido nuestras vidas, han afectado la forma en que trabajamos, en que nos comunicamos, cómo pensamos, cómo interactuamos con el entorno. Y estas tecnologías simbolizan en su versión más exponencial un cambio de paradigma. Y el contexto que estamos atravesando es la cuarta revolución industrial.
Si nos ponemos a analizar a lo largo de la historia, ¿sí?, del progreso humano, en especial en el terreno científico y tecnológico, hemos visto cómo la aparición del automóvil, del ferrocarril, del internet, siempre ha sido un parteaguas, cambia la manera en la que venimos desarrollándonos y comenzamos a adaptarnos a esos cambios. Y esta revolución industrial tiene una característica particular porque además de ser digital, es inteligente, ¿sí? Está caracterizada por el cómputo de la nube, por la inteligencia artificial, por el machine learning, los algoritmos, la programación, el mundo fintech, el mundo legal tech, el cómputo cuántico. Y algo que es fundamental, sobre todo para esta temática que vamos a tratar hoy, es el Big Data y cómo se utiliza, ¿no? Entonces, el ámbito de la salud no queda fuera, y es por ello que elegí como tema de la presentación a la inteligencia artificial y su aplicación a la salud. Y la idea es hacer una breve exposición de cuáles son los principales cambios que se están dando en este área y cuáles son los desafíos éticos y legales que nos presenta, porque podamos reflexionar un poco sobre eso y seguir profundizando más adelante. Bueno, elegí esta frase para comenzar, que dice que gracias a la capacidad de generación, almacenamiento, procesamiento y análisis de todo tipo de datos, se está produciendo una revolución tecnológica que afecta a distintos ámbitos como el de la salud. Entonces, como mencionaba recién, el ámbito de la salud no está exento de todos estos cambios que se están produciendo. Pero ¿qué pasa? Los datos que se manejan actualmente en la salud son datos complejos, son heterogéneos y deben mantener su carácter de confidencialidad. Actualmente se pueden obtener grandes volúmenes de datos a gran velocidad relacionados con diferentes aspectos que condicionan la salud de los individuos. Esos datos se pueden relacionar con otros datos gracias a los avances de la tecnología que antes o no se podían tener en cuenta o no se podían utilizar. Entonces, se está impulsando el diseño y la mejora de las herramientas de la infraestructura computacional para que tenga la capacidad de hacer uso de estos datos con la mínima intervención humana. Algunos de estos avances que se están produciendo son el diseño de nuevos avances en ensayos clínicos, la identificación de patrones de grupos de riesgo a través de distintas metodologías, la predicción de riesgos también, la historia clínica digitalizada, la utilización de las redes sociales, los sistemas de apoyo a la decisión clínica, y todo esto impulsa el desarrollo de lo que se conoce como medicina personalizada de precisión. Pero, ¿qué es esto de la medicina personalizada de precisión? A lo que se refiere o los objetivos principales es proporcionar, como dice acá en el slide, un tratamiento adecuado a cada paciente en el momento preciso sobre la base de los últimos avances de diagnósticos y de análisis de datos clínicos, ¿sí? Es una medicina proactiva que explota el Big Data para maximizar el bienestar del individuo. Entonces se trata de lograr el conocimiento del paciente más que el conocimiento de la enfermedad en sí. Entonces, con esta explosión de datos que mencionaba recién, que tenemos un montón de datos que se recolectan, y el Internet de las cosas, se genera una red de datos de salud que es detallada y personalizada. Y que si contamos con las herramientas, podemos aprovecharla para brindar un tratamiento que sea preventivo, que sea diagnóstico y terapéutico mucho más efectivo. Esto, ¿cómo lo podemos tomar, no? Nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, y particularmente en mi caso, no me gusta hablar de una inteligencia artificial que viene a reemplazar al ser humano, sino que, como le ha estado describiendo hasta el momento, es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para que el profesional, en este caso, profesional de la salud, pueda enfocar su trabajo intelectual, su tarea que una máquina no puede hacer, en tareas específicas,
y que aquellas que pueden ser automatizadas y le puedan facilitar su trabajo, las haga un algoritmo de inteligencia artificial. Para contarles un poquito cómo funciona la medicina de precisión y que después podamos debatir y entender un poquito más, la salud de las personas se puede determinar a través de 3 pilares, que son el genoma, el fenoma y el exposoma, que a través de los estudios, de los años de las investigaciones, se ha establecido que la salud no tiene solamente que ver con los datos genéticos, sino también que está influenciado por el entorno en el cual nos desarrollamos y cómo nos afecta, ¿no? Entonces, estos datos se pueden obtener a través de distintas fuentes. Ahora, después les voy a compartir para que puedan ver cuáles son esas fuentes de las cuales se pueden obtener, ¿sí? La idea no es hacer una charla técnica, sino más bien que podamos entender que, por ejemplo, del fenoma podemos obtener datos a través de tecnologías ómicas, que son tecnologías que pretenden dar una visión holística, lograr dar una mayor cantidad de información analizando un gran número de moléculas en una única muestra y de manera mucho más rápida. También se puede obtener a través de los sistemas de imagen médica, como son las resonancias, las tomografías, las ecografías, las bases de datos científicas que están creciendo y se están promoviendo, las redes sociales e internet, tanto como para prevenir enfermedades como para socorrer en caso de, por ejemplo, personas que tienen depresión o que tengan tendencias al suicidio. Aplicaciones que permiten ver el descanso de una persona, cómo su alimentación, si hace actividad física, cuál es su frecuencia cardíaca. Datos de monitoreo en cuidados intensivos. También sensores ambientales, como por ejemplo aquellos que indican cuál es la contaminación del agua, cómo es la contaminación del ambiente. Todo esto, combinado con una historia clínica digitalizada, hace que podamos hablar de la medicina del futuro. Esta medicina Hay algo, sí. disculpa, Ariana, hay algo que me preocupa ahí, y es la información que ha estado saliendo alrededor del mundo, en varios países, de cómo se garantiza la confidencialidad de esa información que se maneja en esos sistemas, sobre todo con el tema de la telemedicina, donde hay doctores que ahora atienden por internet a través de sesiones. ¿Cómo poder garantizar que, si bien es cierto, existen toda esta tecnología de Big Data y está todo este potencial para explotar, cómo garantizar, que es lo que llama preocupación, que la conexión sea segura, que la información que se esté brindando tenga los controles de seguridad para que personas que no estén en esa relación de doctor y paciente no vean esa información? Exactamente. Es uno de los debates, una de las preguntas que surgen leyendo y analizando todo esto que comentaba recién. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la información que se recolecta, ¿sí? Sobre todo en la salud, es información sensible. Correcto. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos una legislación específica, que tenemos una ley de protección de datos personales, en donde allí se establecen muchas pautas que tienen que ver con cómo tiene que ser el tratamiento de los datos, cómo se tiene que mantener la confidencialidad. Los datos tienen que estar, los bancos de datos sí tienen que estar registrados ante el organismo acá en Argentina que se encarga de ello. Pero además, no solamente teniendo en cuenta la legislación argentina, sino siguiendo las normativas o los principios que pregona, por ejemplo, el libro blanco de la Comisión Europea o la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Allí se brindan pautas y principios que se deben seguir para tanto el desarrollo de una inteligencia artificial responsable como la protección de los datos personales y los datos sensibles que se estén manejando. Como muchos sabrán, el nuevo petróleo se dice que son los datos. Estamos todo el tiempo dejando huellas digitales. Tenemos una identidad digital. Entonces, yo creo que esto tiene que ir acompañado de, primero, y me parece primordial, la educación, ¿no? La educación digital,
enseñarle al ciudadano desde distintas áreas, el área, digamos, del ámbito público, pero también los privados, en mi caso, por ejemplo, desde el semillero, y cada uno como profesional o donde se desarrolle, si uno tiene conocimiento, desde lo más mínimo, enseñar a proteger los datos, a que las personas, por ejemplo, ya más adelante lo vamos a ver, pero leamos términos y condiciones, veamos a qué le damos clic, qué aceptamos, qué estamos compartiendo, porque realmente estamos en una era en donde los algoritmos se dice que nos conocen más que nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces nos metemos a las redes sociales y nos salen cosas que hemos estado pensando, que queremos, y esto es porque vamos dejando, como decía, una huella digital. Entonces, me parece sumamente importante creo primordial esto, ¿no? Lo de la educación y sobre todo el trabajo interdisciplinario y colaborativo, ¿no? Desde los distintos Correcto. sectores sociales. Listo, gracias. Nada de nada. Seguimos, entonces. Ahora vamos a hablar de algunos de los avances que se están dando respecto de la salud y su aplicación con inteligencia artificial, siempre viéndolo como una herramienta. Y seleccioné algunos de los ejemplos que puedo contarles, ¿no? Respecto de sistemas de apoyo a la decisión clínica, son herramientas que buscan mejorar la eficiencia y la calidad de la asistencia clínica, ayudando a los profesionales a la toma de decisiones. A mí me parece acá muy importante tener en cuenta que la decisión última siempre debe provenir del personal, ¿sí? Del personal médico profesional, y no de un algoritmo, tal cual está establecido, como decía recién, en el libro blanco y en las distintas instituciones que hablan sobre el desarrollo de una inteligencia artificial responsable. Siempre la última decisión tiene que venir de una persona humana. Pero esto puede ayudar a facilitar, por ejemplo, el acceso a la información, a dar un diagnóstico más rápido, más eficaz, descomprimir los sistemas sanitarios. ¿Y cómo se hace? A través, por ejemplo, de análisis automáticos de imágenes médicas. Tenemos distintos algoritmos que pueden analizar a través de una imagen, detectar si hay anomalías, guías de práctica clínica, sistemas de alerta, recordatorios, recomendaciones, ¿no? Otro aspecto es el monitoreo remoto en los pacientes. Y acá me gustó, seleccioné un ejemplo, porque lo relacioné con el contexto que estamos viviendo en este momento de pandemia, y es Art Medical. Art Medical es una startup israelí que quiere monitorizar a los pacientes intubados. ¿Por qué? Porque la intubación es compleja, por allí los profesionales de la salud están muy acostumbrados a hacerla, pero puede presentar complicaciones. Entonces, el profesional médico, utilizando esta herramienta, puede acceder a datos completos en tiempo real sobre los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, propiciando que se puedan evitar mayores riesgos. Entonces puede tener acceso, por ejemplo, a cómo está el reflujo gástrico, la saliva, la orina, si se presentan alteraciones, y poder brindar una asistencia mucho más rápida. Una consulta con respecto a esa startup de Art Medical y comentas, es bastante innovador. Me preocupa si esa información está resguardada de repente en la nube. Hay muchos casos de cómo de vulnerabilidades que se han detectado en la nube. Hay muchos casos de empresas donde la data en la nube ha sido violada, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede garantizar, que es lo que a mí me preocupa, que esa información personal de los pacientes, por ejemplo, de salud, de cómo está la presión, cómo está el análisis de indicadores y demás, una persona, un hacker, un cibercriminal pueda acceder a esa información o incluso haya una mala configuración, porque mucho de lo que está sucediendo en la nube es que configura mal los parámetros y al configurar mal los parámetros a veces la información queda expuesta. Entonces, es muy innovador, es una aplicación muy buena, pero siempre te riesgo de que si eso se está guardando lo más seguro en la nube, otra persona pueda observarlo o que alguien vulnere esa nube y esa información luego quede disponible para todas las personas. Exacto, sí. Bueno, yo estuve leyendo que justamente los sistemas de salud los sistemas de seguridad son uno de los más hackeados.
en el mundo porque Sí, justamente contienen información sumamente sensible. no, y no solamente el hecho de que contiene información sencilla, como bien apuntas, Ariadna, es el hecho de que muchos de estos sistemas son sistemas que se le llaman sistemas legacy, sistemas ya obsoletos, sistemas que cuando se crearon nunca se consideró que eran sistemas que podrían ser vulnerados, muchos sistemas que incluso no se le pueden ni siquiera ya instalar parches, porque son sistemas que a veces no tienen ni siquiera soporte fabricante. Entonces, muchos de los sistemas sobre los cuales descansa la industria médica son sistemas, como menciono, sistemas legacy, sistemas donde no hay mucho personal que tenga conocimiento, están ahí, los colocaron, lo echaron a andar, toda la vida ha estado funcionando bien, no estaban expuestos al Internet porque no había esta necesidad. Ahora con el tema de la pandemia, muchas veces uno contrata a una persona que agarra ese sistema y lo conecta a la nube, lo conecta al Internet, pero está todo el tema de que si se encuentra parchado, si le han hecho análisis de vulnerabilidades, y lo más seguro es que te van a decir que no, porque estos sistemas nunca se diseñaron para estar visibles y expuestos al Internet desde sus inicios. Exacto, totalmente. Yo creo que una de las maneras en las cuales esto se puede evitar, o al menos intentar como ir generando un ecosistema, ¿no? Porque esto es como, no sé, dependiendo del país, pero por ejemplo en Argentina hay algunos aspectos en los cuales estamos bastante atrasados respecto de otros países del mundo, del primer mundo, ¿no? Entonces, una de las maneras es... No, pero no creas eso, porque de hecho, los casos estos que han existido de hacking como tal, se han dado incluso en países desarrollados. Estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos, países donde hay muchas regulaciones, sobre todo del Internet de las cosas, en sí, donde esos sistemas sí han sido vulnerados. O sea, que a veces no pensamos que solamente en los países latinos ocurre eso, es algo que está sí. ocurriendo a nivel mundial. Posiblemente en aquellos países hay mayor regulaciones y existen mejores formas de poder protegernos o actuar ante un manejo de incidentes que lamentablemente, bueno, en nuestros países, en esta idiosincrasia, posiblemente no tenemos muy desarrollado el nivel de madurez para responder a estas situaciones, ¿no? Exacto, exacto. Lo que iba a comentarte era que creo que una de las posibles soluciones, al menos para ir generando como este ecosistema, es, por ejemplo, que se puedan desde los niveles primarios y secundarios comenzar con formación sobre programación, por Correcto. ejemplo, para que las personas no necesitemos ser expertas en programación o expertas en ciberseguridad, pero sí sepamos qué está pasando, ¿no? Porque por ahí estamos como inmersos en este ecosistema, en esta cuarta revolución industrial, pero el ciudadano no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, comenzar con una formación, por lo menos básica, me brinda a mí herramientas para, en el caso, supongamos, de que tengo que hacerme, no sé, alguna intervención y se me va a aplicar alguna herramienta con inteligencia artificial. Yo puedo entender y puedo decir, bueno, a ver, qué se me va a hacer? Se me explique en base a mi conocimiento, ¿no? Esto también lo establece la ley que les mencionaba recién de protección de datos personales de Argentina, y también la Constitución y el Código Civil y Comercial que tenemos establece esto de consentimiento informado y que el consentimiento tiene que ser expreso, ¿no? Pero a su Okay. vez, la información que reciba yo como paciente debe estar adaptada a mi nivel cultural y a mi nivel de conocimiento. Entonces yo debo poder comprender qué es lo que se me va a aplicar, dónde van a estar mis datos, dónde se van a guardar. Como decías Correcto. vos, ¿qué medidas de seguridad tiene? Sí, implementar medidas de seguridad, invertir, como decía al principio de la charla, en sistemas de seguridad que estén preparados para proteger digamos, la dimensión de datos que se están generando. Y más si estamos haciendo, por ejemplo, como es el caso del Big Data clínico que les iba a contar, Rebay, por ejemplo, que es un caso de acá mendocino, muy reciente de acá del 2020, que es un proyecto del Instituto Saldívar, que es un instituto muy conocido acá en Mendoza y en Argentina también, un proyecto de ellos en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, en el cual, entre muchas cosas, lo que se está haciendo es justamente la historia clínica digital. De allí, entonces, como mencionabas vos, tenemos un montón de datos y tenemos que formarnos, y sobre todo el Estado y estas
startups privadas tienen que cuidar de que los sistemas de seguridad que se utilicen realmente estén a la altura de las posibles ataques que puedan sufrir, ¿no? Parece bien. Bueno, les contaba entonces un poquito sobre esta startup que básicamente lo que hace es gestionar historias clínicas online. A su vez tiene un pasaporte médico digital para que cada paciente pueda acceder y compartir con quien desee su historia clínica. Y tiene herramientas de análisis y estudio que permiten a los laboratorios y a los médicos el trabajo en conjunto de investigación y el desarrollo de medicamentos y de vacunas. Es una herramienta que, si se utiliza de manera responsable, puede ayudar, por ejemplo, a descongestionar el sistema sanitario y a poder dar diagnósticos mucho más eficientes y rápidos. También tenemos dentro de esto, se pueden dar diagnósticos automatizados, tratamientos médicos personalizados y predicción de enfermedades futuras. Pero, como decía recién, esto debe ir acompañado de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo tiene que ir acompañado de responsabilidad ética, ¿sí? En el desarrollo de los algoritmos, por ejemplo. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que un algoritmo contenga sesgos, ¿sí? Y que esto haga que se provoquen fallas en la predicción, que los datos no sean correctos. Entonces, tenemos que, yo creo que uno de los pilares fundamentales es el trabajo interdisciplinario y que en la formación de todos estos equipos y de todas las innovaciones que se vayan haciendo, participen expertos de distintas áreas, que no nos sesguemos justamente y nos cerremos, sino que sea un espacio en donde los distintos actores sociales y distintos profesionales puedan ir formando y enriqueciendo para que los algoritmos que se vayan entrenando tengan la menor cantidad de sesgos posibles y obviamente poder aplicarles también todos los procesos que se puedan hacer para disminuir los sesgos, por ejemplo. Y acá al final de la diapositiva puse cuáles son los retos relacionados con el procesamiento de datos y un poco ya les hablé, pero les contaba que tenemos estos organismos que mencioné recién, como la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y en Argentina la Ley 25.326, que tiene como objetivo la protección integral de los datos personales. También en Argentina tenemos en nuestro artículo 43 de la Constitución la posibilidad de entablar una acción para poder rectificar, para poder pedir la eliminación, la confidencialidad o la actualización de los datos que hayan en las bases de datos, ¿no? Esto también es muy importante, y es muy importante que el ciudadano conozca que tiene estas herramientas y que la Dirección Nacional de Datos Personales es la autoridad de aplicación de esta ley. También podemos hablar un poquito de que los establecimientos públicos y privados, ¿sí?, que presten asistencia de salud, están autorizados a recolectar y a tratar los datos personales relativos a la salud física y a la salud mental de los pacientes, siempre y cuando, como les comentaba recién, cuenten con el consentimiento informado y con la garantía del secreto profesional y las medidas de seguridad para poder preservar toda esa información que se recolecte. Entonces, ese es un aspecto que no podemos dejar de mencionar porque es muy importante. Y también recalcar que esta información, este consentimiento informado, tiene que estar precedido, como contaba recién, de una explicación al titular de los datos que sea adecuada a su nivel social y cultural. Así que, en conjunto con esto, sí, sigo como insistiendo en la importancia de la educación digital, la alfabetización digital. Y a su vez, los datos tienen que estar, deben haber sido adquiridos, obviamente, de manera lícita. Entonces, además de esto, se debe respetar el principio de calidad de los datos, es decir, que los datos recogidos deben ser adecuados, deben ser pertinentes y no deben ser excesivos, ¿sí?, según el ámbito y la finalidad para la cual han sido recogidos.
Este es otro principio que está establecido en la ley que les mencionaba. Entonces, la inteligencia artificial se está convirtiendo en un aliado de los profesionales sanitarios. Me gustó esta frase para compartírselas. Y ahora les voy a contar estos 3 ejemplos de manera sintética, después los pueden buscar. La idea es que se lleven un pantallazo de cómo está avanzando la tecnología y cómo se puede utilizar para hacer cosas buenas. Bueno, por ejemplo, Giraffe es un robot enfermero. Es un proyecto que es europeo y se puede programar y estar a la altura del usuario. Está pensado para ancianos, ¿sí? Adultos mayores, también para personas que necesiten asistencia médica en su domicilio, y permite la teleasistencia mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático. Está bueno porque puede, por ejemplo, proporcionar recordatorios, sugerencias acerca de la alimentación que debe seguir la persona. También está pensado para personas que tengan que cuidar y tal vez no pueden estar en el domicilio en ese momento. Permite a los adultos mayores comunicarse con otros adultos mayores o con amigos o con su familia. Y es una manera, tiene sensores, actúa con sensores que están en el domicilio, y eso puede hacer que se detecten, por ejemplo, anomalías o deficiencias físicas o intelectuales, y detectar rápidamente, por ejemplo, no sé, que está por producirse una ACV. Entonces es una manera de ayudar. Después tenemos el proyecto iFind, que pueden buscar en YouTube videos, están muy buenos, es a través de algoritmos de Deep Learning, se hacen ecografías que, sin importar si hay huesos, si hay músculo o grasa, se puede ver si hay anomalías en el feto, y de esta manera poder, digamos, tratar en un momento oportuno o tratar de evitar el menor daño posible. También es muy interesante, y el video está muy bueno, parece una película, pero no es real, y daría lugar a lo que serían las ecografías del futuro. ¿Esto está funcionando? Sí, ya está funcionando. Todavía no está lanzado totalmente al mercado, pero está funcionando. Hay algunos videos de cómo son las ecografías de algunas pruebas. Está muy bueno, así que lo pueden buscar, está genial. Y después está Pepper, que bueno, me pareció muy simpático el dibujito, así que ahí lo compartí. Es un robot, es un proyecto europeo también de 3 años, que en este momento tiene el formato de robot, pero después está pensado que sea como un software. Sí ya ha comenzado a operar, digamos, y ha ayudado a reducir o a tratar el tratamiento de las personas que tienen diabetes de tipo 1. ¿Qué hace? Asesora a los pacientes de forma personalizada en el control, por ejemplo, de la medicación, el consumo de determinados alimentos. Está pensado también para el acompañamiento de pacientes que necesitan estar aislados, también para dar algunas pautas de cuidado de educación terapéutica, para sanar heridos o tratar alguna enfermedad. También lo puse porque... tecnología se ve muy buena, Ariadna, se ve muy buena toda esta tecnología. El tema es el costo. El costo de esta tecnología va a estar hecha para las personas que puedan pagarla, que es una cantidad de personas reducida, o va a ser para el común de los mortales, porque si ahí es donde también tenemos que evaluar si toda esta tecnología de inteligencia artificial, Giraffe, iFind y Pepper, si va a ser para un grupo selecto de personas o va a poder ser implementado para la gran mayoría de la humanidad, incluso personas que no tengan capacidad adquisitiva. Porque si no, entonces igual las herramientas son muy buenas, pero se convierten en herramientas para un grupo selecto de personas que son las que pueden beneficiarse de estos avances. Exactamente. Eso me lleva a hablar un poco de esto de la democratización por allí del acceso a la tecnología, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos en el artículo 19 de la Constitución Nacional establecido como una atribución del Congreso proveer lo conducente al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y su aprovechamiento.
Pero no solamente está en la Constitución, sino que también está en los tratados de derechos humanos, en el Pacto de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, que dice que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre también sostiene que toda persona humana titulariza el derecho a disfrutar de los beneficios que resulten de progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos. También está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Artavia Murillo, que sostuvo que las técnicas de reproducción humana asistida era parte del contenido del derecho a disfrutar de los avances científicos. Entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿qué pasa con aquellos que no pueden acceder? Como decís vos, Yusuf, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no tienen ni siquiera hoy en día acceso a Internet? Entonces, ¿qué va a ser realmente tomado como un derecho humano el acceso a disfrutar de los avances de la tecnología? ¿Se va a poder garantizar que realmente todos podamos acceder o va a ser derechos de algunos pocos? Sí. Entonces creo que es como algo muy importante para tener en cuenta y para ir planteándonos, ¿no? Generar estos espacios como el de este conversatorio y aprovechar para ir generando conciencia de qué es lo que está pasando y cómo estamos enfrentándolo, ¿no? Porque están buenísimos todos estos avances, Sí, está genial, podemos sacar muchas cosas positivas, pero puede quedar en la nada o puede quedar justamente, como decís vos, en manos de unos pocos y realmente no es la idea. La idea es que sirva y que pueda ayudar a la población en general, ¿no? Que no sea algo de algunos. es correcto. Bueno, y acá también generando un poco de debate y de pensamiento crítico, puse esta pregunta porque me pareció interesante también relacionarlo con el contexto que estamos atravesando. Y dice que sí, puede un paciente no aceptar los términos y condiciones de uso. ¿Qué pasa cuando un paciente no quiere aceptar o no está de acuerdo con los términos y condiciones de uso de una aplicación, por ejemplo, o de alguna herramienta de inteligencia artificial que se le quiera aplicar? Y relacionándolo un poco, no sé en Panamá cómo habrá sido, pero acá en Argentina están todavía varias aplicaciones que tenían el fin de ayudar, digamos, a combatir la pandemia. Entre ellas tenemos Mi Argentina, Cuidar, que son aplicaciones que buscaban identificar dónde están los nichos de contagio, dar alertas en caso de que se contagiara tal persona para poder disminuir la tasa de contagios y demás. Entonces, es como que nosotros cuando nos descargamos una aplicación, Correcto. tenemos directamente que aceptar los términos y condiciones, no podemos modificarlos, ¿sí? Podemos No, tenerlo como un contrato de adhesión, tenemos unas cláusulas así es. predispuestas a las cuales nos tenemos que adherir y si no nos adherimos, directamente la aplicación no tiene funcionalidad, ¿sí? No nos permite dar clic a algunas cosas sí y a otras cosas no. Entonces, Yo te puedo comentar, por ejemplo, que aquí en sí, Panamá, cuando arrancó la pandemia, sí hubo la idea de implementar estos tipos de software de monitoreo a través de celulares, como funcionan en otros países más avanzados, de repente en Singapur, donde podían monitorear las personas que estaban en la calle si una persona está infectada o no de COVID. Pero, por ejemplo, aquí en el caso local, me parece, si no me equivoco, hubo como una norma, hubo como un consenso entre la operadora de telefonía celular de que no iban a permitir pues que se permitiera ese rastreo de las personas y por ende esa aplicación nunca se llegó a implementar porque entraban las disyuntivas de hecho de abogados y personas preocupadas con la privacidad de cómo se iba a manejar esa información. Entonces, esas aplicaciones de rastreo para el tema de la pandemia en Panamá nunca prosperó y iba orientada más que nada por ese lado de la privacidad de que sí. si las personas estaban de acuerdo, que estuvieran monitoreando en qué lugar estaban, si estaban en su casa, aunque no habían tenido contacto. Y los temas legales siempre son muy sensitivos y en ese sentido, para evitar problemas con las personas de la sociedad, para evitar manifestaciones y demandas y ese otro tipo de situaciones un poco perjudiciales,
pues, esa aplicación como tal no prosperó. No funcionó. No. Sí. No, es que totalmente. Habían acá, por ejemplo, una aplicación que anonimizaba los datos, pero era muy fácil de desanonimizar, digamos. Correcto, así es. Entonces es como que no solamente es importante la anonimización, sino cuál es la técnica que se Es utiliza. correcto. En Europa, por ejemplo, habían aplicaciones que funcionaban a través de Bluetooth y estas eran mucho más Así es. protectorias de la privacidad, pero porque allá la mayoría de las personas cuentan con dispositivos que lo tienen como sumamente, digamos, aliado, digamos, Bluetooth está siempre encendido. En cambio, en países como el nuestro, deberían haberlo tenido encendido, entonces directamente se utilizó otro sistema, que era el sistema de geolocalización, y ahí es cuando empieza todo esto de a dónde van los datos, por cuánto tiempo se van a guardar, quién los va a guardar, qué se va a hacer después con esos datos, y bueno, de hecho acá en Argentina tuvimos muchos congresos y debates hablando sobre esto, ¿no? Sobre qué pasaba con los datos que se estaban recolectando. Así que, bueno, me pareció una buena pregunta para generar debate y Correcto, pensar. sí. Sí, sobre todo en el campo de la medicina, que hemos visto muchos casos de información sensitiva que a veces queda expuesta, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, y para continuar con el debate, me gustó compartirles un poco acerca de Neuralink. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero bueno, es un proyecto de Elon Musk, un magnate de la tecnología, que busca poder implantar un dispositivo, un chip, en el cerebro humano. Hace poco tiempo, no recuerdo muy bien, pero creo que fue en agosto, vi la transmisión, se hizo una prueba en un cerdo, pero la idea es que después ese chip sea implementado en un cerebro y tiene unos hilos muy finos, más finitos que un cabello, y lo que hace es, por ejemplo, ayudar a combatir la ceguera, enfermedades como el Parkinson, como la parálisis, a través de impulsos que se van enviando al cerebro. Pero Elion es muy ambicioso y tiene un proyecto de acá a algunos años en los que él dice que vamos a poder, dentro de un tiempo, poder incluso controlar nuestros teléfonos con la mente. Suena a película de terror, suena a Black Mirror, Sí, si han visto la serie. correcto. Entonces, volvemos a lo mismo de recién, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no puedan acceder a esto? Es correcto. ¿Sí? Sí, hacia allá iba, que nuevamente son tecnologías que van a estar reservadas para un grupo selecto de personas, los que puedan pagar. Exacto, porque aparte debe tener un costo elevadísimo. Es correcto. Incluso se habla de poder aumentar las capacidades intelectuales de las personas. Entonces, bueno, es un debate muy interesante. Y más allá de eso, yo creo que nos plantea la necesidad de, como profesionales, en el ámbito de que nos desarrollemos, sean abogados, contadores, emprendedores, médicos, lo que sea, y los ciudadanos en sí nos formemos y estemos como, digamos, a la altura de lo que está pasando, que conozcamos, que nos empapemos de esto que está sucediendo y que no podemos negarlo, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, tengamos una visión fatalista o una visión optimista, conozcamos o no más o menos del tema, necesitamos conocerlo, no podemos mirar para otro lado y no podemos hacer como si no estuviese pasando, porque está pasando, no es algo que va a pasar dentro de un tiempo, no, ahora. Entonces, si no tomamos cartas en el asunto y no promovemos espacios como este, y no nos ponemos a leer, a investigar, a tener esta curiosidad y esto, digamos, interés, bueno, va a pasar por encima y ahí sí se van a cumplir las visiones fatalistas de algunos, ¿no? Que hablando de visiones fatalistas, y para ir cerrando un poco, acá puse una frase que dice que la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Esto fue en el 2014, que lo dijo Stephen, ¿no? Entonces, desde mi visión, que es una visión bastante optimista, creo que como para cerrar y
para dar un cierre a esta charla y para que nos llevemos como herramientas para aplicar desde cada uno desde su lugar, ¿cómo podemos hacer para que esto no sea así? Entonces, empezar por garantizar la seguridad y la privacidad de los datos, así como la utilización de los sistemas de clave de seguridad, formarnos en esto. Como decía recién, que se puedan en las primarias y secundarias comenzar, aunque sea con mínimos conocimientos de programación, de robotización, de ciencia de datos. Sí necesitamos profesionales que sean integrales, que tengan habilidades blandas, ¿sí? Muchos, ya no tantos especialistas duros, sino habilidades empáticas, ¿no? Correcto. Con el otro. Sí, ahí hay dos temas importantes. Mira, fíjate, ahí hay dos temas importantes, Ariadna. Por ejemplo, el primero, como tú bien mencionas, la habilidad es blanda, es necesario, porque si no, entonces terminamos siendo todos robots, ¿no? Es muy importante el tema de la habilidad es blanda desde ahora, de las personas que trabajan en las empresas más hacia el futuro. Y por otro lado, tal como mencionas, de que hay personas que piensan que la inteligencia artificial puede augurar el fin de la raza humana, al final, por lo que yo vislumbro, en algún momento de la historia habrá que crear como una entidad que lleve el control, que establezca pautas, que establezca reglamentos, como un organismo que de alguna forma establezca guías para que esto no caiga en manos de personas malintencionadas, que todo esto que tú estás hablando hace un par de años, de hecho era hasta ciencia ficción, y de hecho hoy en día lo estamos viendo, como tú muy bien mencionas, en serie de televisión, en donde todo esto ya se empieza a mostrar, y lo que hemos visto casi siempre es que lo que se muestra en la televisión, lo que se muestra en el cine, dentro de un par de años luego se vuelve realidad, como es el caso de la película Minority Report, en donde todo el tema, los touchscreen, en esa época, me acuerdo cuando yo la fui a ver al cine, era algo innovador. En esa época, el touchscreen, incluso los celulares, no existía. Claro. Pasaron un par de años después que salió esa película al cine y empezaron a salir los primeros teléfonos celulares con capacidad de touchscreen. Y entonces hoy en día ya tenemos celulares, laptops, todo tipo de equipo que tiene capacidad de touchscreen. Entonces muchas veces cuando este tipo de información empieza a salir en la industria y se empieza a mostrar en televisión es porque posiblemente ya, de hecho muchos dicen que la tecnología existe pero que no ha sido liberada para el público, que de hecho la tecnología existe pero lo utilizan altos mandos militares en las naciones más desarrolladas, porque siempre lo que se ha dicho es que la información, este tipo de tecnología primero sale para las personas que trabajan en el organismo de inteligencia militar y luego de un tiempo, cuando ellos ya hacen un upgrade a tecnología superior, entonces esta tecnología que obsoleta la liberan para el resto de la humanidad. Entonces, lo que se observa en muchas películas es que en estos casos siempre terminan creando como un organismo supranacional, que es el que dicta las leyes, la normativa, y penaliza a todo aquel que se sale, toda aquella persona que se sale de las normativas. Entonces, si esto que anteriormente era ciencia ficción, hoy en día lo estamos viendo realidad, como tú mencionas, con estos robots, es muy bien explicaste anteriormente que ya existen, en algún momento van a tener que establecerse como controles o un organismo que se encargue de llevar el control para que no se salga de las manos, para que piratas informáticos no lo utilicen para hacer daño. Es lo que de hecho se está planteando en la televisión, en las películas y demás, y al final es lo que al final va a terminar implementándose, no va a quedar de otra. No, no, obviamente, no va a quedar otra, tal cual. Yo creo que esto también tiene que ir acompañado de la difusión responsable, ¿no? Y rigurosa de toda la información relacionada con los temas con inteligencia artificial. También para evitar que se sobredimensionen los logros que se alcancen o los alcanzables y que se tenga conocimiento certero de qué tipo de inteligencia artificial se está aplicando, cuál se está desarrollando, digamos, para no agrandar tampoco disminuirlo, sí tener un conocimiento lo más cercano a la realidad posible. Y otro aspecto que siempre lo digo es la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, también sumamente importante. Creo que es algo que tiene que estar sí o sí en todas las organizaciones, incluso para los modelos de negocios nuevos también, incluir esto de los programas formativos, como decía recién, desde niveles pequeños y que las hayan también, por ejemplo, relacionado con el tema de la salud, guías hospitalarias
y protocolos que estén estandarizados, que tengamos al menos más o menos establecido un estándar de cuáles van a ser los niveles de seguridad que se van a necesitar para todos estos sistemas que almacenan tantos datos, que es algo un poco más uniforme. Y impulsar espacios de debate como este y otros también es sumamente importante. Entonces, como para ir cerrando, me gustaría como charlar y decir esto de que el número de aplicaciones de inteligencia artificial crece exponencialmente, ¿no? Cada vez crece más rápido y son más complejas y sofisticadas. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial se sirven para su desarrollo y aprendizaje del uso masivo de los datos que pertenecen a nosotros, los individuos. Nosotros como individuos tenemos derechos sobre estos datos. ¿Cuáles son los riesgos? La opacidad en los datos, los sesgos, la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad, entre muchos otros. Entonces es necesario que los profesionales, los sanitarios, los científicos, los juristas, el poder público y la sociedad en general busquemos de manera conjunta la solución a todos estos retos que se nos están planteando, ¿no? Así que ese es mi cierre. Y bueno, les agradezco un montón. Acá dejo mis datos de contacto, los datos de contacto de Legal Tech SIP, que es abierto y que también se pueden sumar personas de otros países. Tenemos miembros de Chile, por ejemplo, porque bueno, el contexto de la pandemia nos ha permitido poder implementar esto de la virtualidad, que es raro, pero bueno, nos hemos tratado de adaptar y ha permitido que se puedan sumar personas de otros países, de otras provincias, muy bien, excelente. de Argentina. Así Excelente. que abierto a que los que quieran se puedan sumar. Y bueno, Claro. también a las dudas, que si les surgen dudas, si quieren que les pase las diapositivas o lo que sea, me pueden contactar sin problema. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos has brindado, la información que cuentas acerca de este tema. Nos abre la mente a una realidad que ya está aquí, pero como dices tú, yo creo que una de las situaciones que tenemos por delante como un reto es la parte de la educación como fundamento. Creo que hay mucha gente que no entiende cómo funciona realmente la inteligencia artificial en este momento y cuáles son las implicaciones que van a tener a futuro, tanto en el ámbito legal, social y cultural. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención escuchándolos a ustedes es acerca de dos conceptos que a veces se confunden, que es la protección de datos y la privacidad de la información. Me gustaría para cerrar que si nos puedes ayudar entre Yusuf y tú a aclarar un poco eso, porque a veces hay personas que pueden confundir cuando son dos cosas que son totalmente diferentes. Pero a mí que voy a dejar de compartir, así los puedo ver un poquito mejor. Las puedo ver. Ahí estamos, así nos vemos los tres. Entonces me decías la diferencia entre la privacidad de datos y... Se cortó un poquito. Protección de datos o seguridad de datos. Exacto, sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que maneja Yusuf, ¿no? La privacidad de los datos relacionado con esto lo relaciono bastante con la identidad digital y esto que vamos formando nosotros como ciudadanos y cuáles son los datos que compartimos. Y por otro lado, la seguridad de los datos teniendo en cuenta las medidas de seguridad que se toman, cuáles son las plataformas o las nubes o los sistemas que se utilizan para proteger esos datos que han sido recabados, ¿no? Es como, están relacionados, pero son cosas distintas. Una cosa es la privacidad de los datos que se obtienen, cómo se obtienen, la calidad de los mismos, y por otro lado, la seguridad, cómo protejo esos datos, ¿no? Como yo lo veo como algo que engloba al otro, ¿no? Sí, las normativas existen. Las normativas existen. El hecho es poder aplicarlas adecuadamente. Lo que se ha observado, por ejemplo, en la industria hospitalaria, es que si bien es cierto que existe la normativa, lamentablemente muchas veces no la aplican.
Entonces se han dado muchos casos de información sensitiva. Están los famosos ransomware que están atacando a hospitales y muchos hospitales que terminan al final pagando, cediendo a los ciberdelincuentes cuando no debería ser así. Porque si hubiesen seguido las indicaciones, las normativas, las mejores prácticas sobre la información, no tendrían por qué ceder. Pero entonces a veces, muchas veces no tiene ningún sentido, puedo sacar todas las leyes que existan, todas las normas, si nadie las implementa, nadie las cumple, igual vamos a estar expuestos. Exactamente, sí. Bueno, yo creo que con esto que acabamos de mencionar podemos ya ir cerrando este conversatorio. Agradecido por la participación de los dos. Espero que haya sido para el público esta información una manera de enriquecer su conocimiento para los que ya hacen parte de esta industria o están involucrados en este tipo de trabajos, o para cualquier persona que simplemente como ser humano que está en este planeta está enfrentando todo este cambio y esta transición en la que estamos involucrados a nivel tecnológico, a nivel de crisis, a nivel de pandemia. Pues realmente esperemos que podamos aportarle a nuestro público un poco más de luz en medio de todas estas situaciones. Así que, bueno, le damos las gracias a Yusuf y a Ariadna. Gracias a Y ustedes. esperamos que podamos contar con ustedes para nuestra próxima transmisión. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.